Jamendo.com. Hola compañeros, nosotros somos el grupo número 3 de la materia de ASI y ahora vamos a presentar el taller del fin de ciclo. Nuestro grupo está conformado por Samuel Fierro, Solón. Acabando Mesa, José Antonio. Eduardo Luis Valencia Tolórzano. Cintia Estefania Briana Cedeño. y Cedeño Carreño Juan Carlos. Hola, mi nombre es Eduardo Valencia y voy a presentarles dos de los temas de la unidad 3 y 4. El primero de ellos tiene que ver con las problemáticas y soluciones de un centro de cómputo. En ellos encontramos tres tipos de problemas, que son los de instalaciones físicas, los de seguridad y los de hardware. Entre los primeros, que son los de instalación física, tenemos estos problemas que pueden ser de desastres naturales, de accidentes, de vandalismo o de robo. Las posibles soluciones para estos problemas encontramos que se puede asignar un personal responsable, definir estándares y procedimientos para la entrega de los equipos, un objetivo para cada paso y el diseño de formas de evaluación. Establecer restricciones y también definir guías de uso prácticas. En los de seguridad encontramos tres, que pueden ser los de autenticación, los de autorización y los de ataques. Para ello podemos definir soluciones como pueden ser distribuir reglas de seguridad, utilizar protección contra ataques informáticos, una utilización de un firmware contra la infraestructura del centro de cómputo y también autenticar el acceso mediante claves de seguridad. Con los problemas de hardware tenemos que la obsolencia de equipos y el acelerado paso de la innovación de los mismos es de particular importancia para los propietarios del centro de cómputo. Para ello hay que estar actualizado tanto en el software como en el hardware, llevar discos duros más veloces y de mayor capacidad, periféricos que amplían su rango de acción e impresoras con mayor nitidez. En el segundo tema de esta unidad tiene que ver con la documentación de TI. El primero, que es sobre los diagramas de red y un diseño general. Un diagrama de red es una representación visual de una red de computadoras de telecomunicaciones. Estos diagramas pueden ser lógicos o físicos. Aquí tenemos diferentes simbologías para los diagramas de red. Encontramos el server, el firewall, una terminal, un router, un hub, un switch, etc. Como segundo tema de la documentación de TI tenemos que hay que llevar los datos del switch, que es el dispositivo que provee conectividad a los equipos en una red LAN. Su propósito especial es que está diseñado para resolver problemas de rendimiento en la red y opera en la capa 2 del modelo OSI.
también decimos que hay que llevar un registro en el trabajo, y este registro no es nada más que una actividad que ayuda a comprender cómo pasa el día de trabajo actualmente y conseguir una planificación más efectiva en el futuro. Para llevar este registro existen ciertas instrucciones. La primera de ellas es no olvidarse de llevar el registro. También introducir cada actividad, tenerlo siempre visible y anotar la eficiencia de cada actividad. Vamos a hablar sobre las políticas y procedimientos y respecto a las políticas legales de las TIC. El objetivo de un manual de procedimiento en un centro de cómputo es establecer las políticas y procedimientos administrativas para regular, controlar y describir el flujo de las actividades del área del centro de cómputo, al fin de permitir unificar los criterios para solicitarlas y transmitir las que se desea realizar. Estas rigen las diferentes políticas, las políticas de seguridad físicas. Esta habla sobre el artículo número 4 y hablaremos sobre una de ellas. Que todos los sistemas de comunicación estarán debidamente protegidos con la infraestructura apropiada de manera que el usuario no tenga acceso físico directo. El acceso de terceras personas deben ser identificados plenamente, controlado y vigilado durante el acceso portando una identificación, y además tendrá un horario establecido. El artículo número 5 de los accesos físicos nos habla sobre los departamentos de recursos materiales. Él definirá los procedimientos para inventarios físicos y firmes resguardos de estos préstamos o equipos dedicados a la tecnología de información. Este también tendrá resguardado los equipos de comunicación que deberán quedarse asignados a las personas que manipulan estos equipos dentro de las operaciones y deben contar con vigilancia autorizada. Las políticas para personas y usuarios. El artículo número 6 nos habla que los encargados y las encargadas de los centros de cómputos deben llevar un control total y sistematizado de los recursos existentes. Los encargados son los responsables de planificar, organizar y desarrollar actividades y proyectos que ayuden al desarrollo y al centro de los cómputos. Esta debe almacenarse en un lugar seguro y distinto a los sitios de trabajo. El artículo número 7 también habla sobre las restricciones para los usuarios. Dentro de estas restricciones habla de las políticas para personas y usuarios. El usuario debe utilizar los recursos informales solo para fines académicos. El usuario tiene restringidas las instalaciones. y ejecuciones de programas no autorizados. Los usuarios deben cuidar, respetar y hacer uso adecuado de todos los recursos de cómputo de acuerdo con las políticas. Las políticas de mantenimiento. Dentro de estas políticas rigen las renovaciones de los equipos informáticos. Los recursos deberán de ser revisados una vez a la semana para darle mantenimiento, ya sea correctivo o preventivo. Debe definir los tiempos destinados de la vida útil de los equipos de cómputo para programar con anticipación su renovación, y la adquisición del equipo de cómputo debe completar diferentes propuestas, ya tanto económicas como analizadas para que sean probadas. El segundo tema son los problemas legales con respecto a la TI. Todo centro de información tiene como visión y objetivo actuar de acuerdo a una serie de valores, en lo que se pretende lograr una conducta en base a las normas legales, reconociendo sus responsabilidades ante sí mismo y ante los demás. Dentro de ellas se viene diferentes tipos de responsabilidades, que van a ser las responsabilidades éticas en relación a la violación de la privacidad y a la manera de obtener la información precisa. Dentro de estos respectos a las leyes llevan las propiedades intelectuales. Dentro de estas propiedades tiene la reforma de esta ley, que se centra en 3 puntos. Los 3 primeros puntos son las entidades de gestión de derecho y el fortalecimiento, que vamos hablando más bien de las leyes y de los instrumentos que van a ser la lucha contra la vulnerabilización y la propiedad en Internet. Y la otra va a ser el plagio de las redes. Dentro de la Fiscalía Digital se había planeado una fiscalía especial para las empresas digitales, pero finalmente se regirá por la misma normativa que el resto de las empresas.
El servicio de pagos, además de la creación de una zona de pago única, está pendiente de la regularización de nuevas normas sobre las operaciones con tarjetas que aumenta la transparencia y seguridad en los pagos minoristas. Dentro de ellas también habla sobre los delitos informáticos comunes, que son los fraudes a través de computadoras y las pescas de contraseñas. Cuando hablamos fraudes a través de computadoras, hablamos de un medio que es aquel que nos permite manipular o fraude de una persona que se considera un delito a través de un medio. Y cuando hablamos de pesca y contraseñas, es hacer el uso de programas o métodos que pueden descifrar claves o que puedan verificarse o buscarla por cualquier sitio. Dentro de estos delitos informáticos tenemos comunes, que son accesos no autorizados. Autorizados es acceder a información, sitios o secciones que no estén autorizadas, o usuarios comunes, sino solo aquellos que tienen autorización y no son debidos. Cuando hablamos de lavado de dinero, es poner a funcionar el dinero productivo en narcotráfico o productos que estafan, robos, fraudes o cualquier legales. Cuando hablamos de protección de datos, la protección de datos es el proceso de proteger la información importante de la corrupción o pérdida. Una estratégica es la llamada DLN. Muy buenas, mi nombre es Abando Mesa José Antonio, soy el tercer expositor con respecto a la unidad 3 y unidad 4. El tema que voy a exponer es seguridad de la TIC. Bueno, cabe mencionar que la palabra de seguridad en cualquier empresa es una parte fundamental porque cuida la información. Y básicamente la seguridad está orientada a manipular la información, a mantener la integridad. Pero como sabemos, toda empresa tiene una red, porque una empresa que no tenga una red, sea interna o no esté conectada a internet, lastimosamente no podríamos decir que sea una empresa que está a la vanguardia de otras empresas, ya que esto facilita la información y manipulación de las grandes informaciones y tener acceso rápidamente a ellas. Por lo tanto, podríamos decir que una empresa que utilice internet para el desarrollo de sus actividades encuentra un medio rápido y económicamente rentable para tener acceso a la información importante y así sucesivamente poder desarrollarse como empresa y crecer. Pero cabe mencionar que según en Latinoamérica 4 de cada 5 empresas carecen de una estrategia de seguridad. O sea, en Latinoamérica las empresas o las organizaciones no se enfocan en cuestión de seguridad, no le ponen mucha atención. Bueno, frente a toda esta situación de riesgo, existen aspectos clave que se deben tener en cuenta, que a continuación lo voy a enumerar. El número 1 es el registro, es un aspecto clave. El registro no solo sirve para hacer auditoría, sino que el registro sirve para mantener un control exacto de todas las cosas que se van sucediendo, así sea un cambio mínimo que se haga, algún archivo, alguna información, alguna clave, alguien que accedió a alguna computadora, sucesivamente. La integridad debe garantizar la empresa que la información sea 100% fiable y no tenga ninguna modificación. La disponibilidad podemos decir que debe que estar 24/7, siempre disponible, especialmente en sistemas que se utilizan fuera de la empresa. Por ejemplo, una empresa que se dedique a la venta online debe que estar siempre 24/7 en disponibilidad. Y como cuarto punto, la confidencialidad. 100% que lo que esté ahí sea confiable, o sea, que no haya una modificación o alguien haya alterado el contenido. Bueno, todos estos temas de la seguridad, abarcarlo más a profundidad, y todas las recomendaciones nos da la norma ISO 17799. En la norma ISO 17799 encontramos todas las normas y políticas y procedimientos a seguir con respecto a la seguridad dentro de la TIC. Dentro de lo que es seguridad voy a hablar de los temas más importantes de la seguridad. Por ejemplo, la seguridad física. La seguridad física no solo
no solo consiste en la seguridad del área de TIC, sino que consiste en toda la seguridad de la empresa, tanto interna como externa. Por ejemplo, una seguridad física serían cámaras de seguridad, serían el acceso a las personas, o sea, las tarjetas para darle acceso, si acceden con huella digital. En una empresa hay diferentes áreas de seguridad que se van manipulando, diferentes, entonces hay que poner barreras físicas, hay que tener controles, hay que tener prevención, hay que tener medidas en contra de amenazas, y todo esto es una seguridad física, o sea, no solo cuidar la parte de las computadoras, sino todo el entorno del edificio. Hay que tener políticas claras de quiénes ingresan, quiénes no ingresan, y sucesivamente. Dentro de la seguridad física también caben que son el personal encargado, o sea, los guardias. Cuenta de administrador. Bueno, la cuenta de administrador es una cuenta de usuario que permite realizar cambios y afectan a otros usuarios, a otras máquinas. Básicamente, la clave de administrador se recomienda que solo debe tenerla una sola persona, que es el encargado de toda la seguridad del TIC. Es la persona tanto encargada que ve mejor dicho, es el jefe de todos. Pero solo se recomienda que tenga una sola persona la cuenta del TIC, porque la cuenta de administrador, una sola persona en el TIC de la cuenta de administrador, porque la cuenta de administrador sirve para realizar cambios, tanto a archivos, documentos. Él tiene acceso a todo, porque la cuenta de administrador le puede dar permisos a otros usuarios, por ejemplo, a un usuario que solo lea, a otro usuario que lea y escriba, pero él tiene acceso a todo, a leer, a escribir, a modificar y todo lo demás. En las anteriores estaba hablando de la integridad, en la integridad en los registros. En la parte de registro siempre le decía que tenía que guardarse todo, incluso en las cuentas de administrador debe que guardarse. Pero cabe mencionar que las cuentas de administrador muchas veces tienen acceso a este registro y puede borrar estos registros. Entonces la cuenta de administrador comúnmente siempre se la accede a una sola persona, porque es la encargada, la que puede manipular y modificar todo. Comúnmente siempre puede instalar software y hardware y tener acceso a todos los archivos, como había comentado anteriormente. Password. La contraseña hoy día es el método más habitual para acceder a todas nuestras cuentas de correo, nuestra información que tenemos en la nube y sucesivamente. Las password es nuestra contraseña, y dentro de las password también debe que seguir una seguridad. Por ejemplo, el administrador de cuentas podría poner una política que se cambien las contraseñas cada cierto tiempo, para evitar que las password sean un factor vulnerable en cuestiones de seguridad. Hay que tener en cuenta que las contraseñas, o en este caso las password, podrían considerarse las llaves que dan acceso a diferentes servicios y por ende a toda la información. Pero hay ciertas normas que establecen internacionalmente sobre las password. Por ejemplo, que no sea una password que solo tenga números repetidos del 1 al 5, del 1 al 7, del 1 al 10. Por ejemplo, se recomienda que las passwords sean entre 6 y 12 caracteres. Algunas empresas recomiendan que sea entre 8 y 16. Comúnmente se recomiendan que tengan números o que tengan símbolos para hacerlos de mayor seguridad. Entonces hay ciertas normas que se deben que seguir para que una contraseña sea efectiva. Por ejemplo, no tener fechas de cumpleaños, nombres más la fecha de cumpleaños. Eso no sería una contraseña segura. Denegar por defecto. Dentro de las políticas de negar por defecto, no significa más que darle permiso a lo que se tenga que dar permiso. En este caso, denegar absolutamente todo, podríamos decir dentro del firewall o dentro del contrafuego, denegar absolutamente todo, y solo las aplicaciones que van a necesitar cierto puerto de salida, darle autorización a esa aplicación sobre ese puerto. Todos los libros de seguridad, al menos todos los que he leído, o todos los sistemas, los entendidos en seguridad, entendidos en la materia, recomiendan denegar por defecto. ¿Por qué? Porque esto garantiza que solo se estén liberando los puertos, solo se están denegando los puertos que se van a utilizar, más no puertos que no se vayan a utilizar. Porque
básicamente los hackers, hay un método que es el método del sprint, que comienzan a golpear, se podría decir así, golpear puertas y ver cuál está abierta. Es lo mismo, lo que hacen es que comienzan a testear qué puerto está abierto y por qué puerto se pueden meter. Entonces es una vulnerabilidad. Por eso siempre denegar por defecto es lo más recomendable. El firewall. Bueno, el firewall, o también llamado contrafuego, como lo dije anteriormente, es un sistema que permite proteger a la computadora o a la red de computadoras de la instrucción que proviene desde una red o desde una red externa como es el internet. Básicamente el firewall lo que hace es permite filtrar los paquetes. Permite filtrar los paquetes que ingresan a la computadora. Básicamente lo que hace es que, como sabemos, toda información, depende de qué estemos utilizando, se maneja por diferentes puertos. Entonces el firewall lo que hace es como ponerle una barrera, ponerle algo en medio para evitar que personas no autorizadas ingresen o sucesivamente, o paquetes no autorizados ingresen. El firewall siempre se recomienda que estén activados en todas las empresas. El antivirus. Bueno, el antivirus es una aplicación o un programa que identifica y elimina los programas maliciosos dentro de las computadoras. La función del antivirus no es solamente eliminar. Muchos antivirus incluyen muchísimas funciones, como el anti-hacking, el anti-spam, la defensa en tiempo real en la web y sucesivamente. El antivirus lo que hace es que detecta lo que es virus. Entonces, ¿qué es un virus? Un virus también es un programa, pero básicamente los virus son programas que están con firma digital errónea. Entonces el antivirus, ¿cómo es que los detecta? Entonces comienza a buscar las firmas electrónicas y cuando no encuentra, o cuando ella está seguro que esa firma electrónica es de algún virus, él lo elimina. Caso contrario, pregunta al usuario porque se puede confundir. Por eso es que muchas veces cuando nosotros hacemos algún programa, el antivirus lo detecta como virus porque nuestra firma no está reconocida. Pero básicamente lo que hace el antivirus es eliminar programas maliciosos, y es una parte fundamental dentro de la seguridad de la TIC que los antivirus estén funcionando en las máquinas de los usuarios finales, ya que ellos no tienen conocimiento sobre esto. Entonces nos ayuda muchísimo en cuestiones de seguridad. Y fuera de eso, en cuestiones de seguridad nos ayuda también porque también tiene anti-hacking y anti-spam. Entonces cuando ellos notan un flujo constante o un flujo anormal dentro de los puertos, ellos comienzan a buscar, o como lo que tengamos bloqueado, comienzan a bloquear puertos. Bueno, continuando con la exposición, voy a hablar sobre el tema de selección de software. Si bien sabemos que un centro de cómputo, valga la redundancia, está constituido por computadoras y podemos tener las computadoras que están en el mercado con última tecnología y todo bien bonito, pero una computadora simplemente es un hardware que sin un software no funciona. Básicamente la selección de software, el departamento de las TIC se basa en seleccionar las mejores aplicaciones para cumplir el mejor rendimiento de las personas que vayan a estar trabajando ahí. Por ejemplo, a una persona que va a ser editador de video no le va a poner una máquina Celeron porque sé que no va a trabajar muy bien ese software con ese hardware, y sucesivamente a una persona que solo edita texto, por ejemplo en una revista solo se dedica a editar texto, no le voy a poner una máquina de última generación porque sé que es mucho hardware para ese software. Entonces básicamente la selección de software es buscar y dar el mejor software que cumpla todos los requerimientos del usuario que va a estar trabajando dentro de esa máquina. Porque como ya dije anteriormente, un software, podemos tener el mejor hardware, pero sin un software funcional no nos va a servir de nada ese hardware. Entonces básicamente por eso viene la parte de la selección de software. Dentro de la selección de software tenemos los tres principales criterios para seleccionar un software para una organización o para una empresa. Primero, es que en el grado del software satisface los requerimientos, lo que estaba diciendo, siempre y cuando satisfaga todos los requerimientos que quiera el usuario. Calificaciones del proveedor, una parte muy importante, porque puede que un proveedor me dé lo mismo que el otro proveedor, pero dentro de las calificaciones, que es la parte de evaluación, más adelante vamos a ver, dentro de esto, calificar al proveedor es muy importante porque
vale más un proveedor que tenga mayor tiempo en el mercado, mayor autonomía en el mercado, que un proveedor que no tenga esas facultades. Y como tercer punto tenemos los costos de la solución. También es muy factible, sabemos que los que tienen mayor experiencia en el mercado o que los software ya están bien testeados, bien probados, tienen un costo mayor. Pero básicamente hay software que están haciendo en el mercado, no son tan jóvenes, pero cumplen con los mismos requerimientos, incluso a veces más, y son más económicos. Bueno, estos tres parámetros es una balanza, porque comúnmente no todo lo que es caro es bueno, ni todo lo que es barato es malo. Entonces tenemos que tener ahí una balanza para seleccionar lo que es software. Bueno, las fases de selección de software tenemos como fases que es para acatar o seleccionar un mejor software. Tenemos unas siguientes fases. Dentro de estas fases tenemos lo que es investigación, evaluación, selección, postselección y gestión de la arquitectura. Todas estas fases nos llevan a seleccionar un mejor software. Por ejemplo, la parte de investigación. En esta parte de investigación nosotros tenemos que investigar la funcionalidad del software, si cumple los requerimientos que nos han pedido, siempre y cuando hagan todos los que nos han pedido. Entonces, todo software que cumpla con estas definiciones. Por ejemplo, nos piden un editor de texto. Vamos a buscar los principales editores de texto que sirvan. Dentro de los editores de texto nos pueden pedir que manipulen imágenes, que generen gráficos automáticamente. Entonces todo esto tenemos que irlo haciendo una investigación de qué software podemos utilizar que cumplan esos requerimientos. En lo que es evaluación es la parte que se evalúa al proveedor. O sea, al proveedor se le evalúa qué tanto tiempo tiene en el mercado, si es nacional, si es internacional, si cumple los requerimientos, en qué tiempo te da mantenimiento, las garantías con cuestiones de software, si necesitas, en qué tiempo te van a responder y sucesivamente. En lo que es selección, básicamente las dos primeras partes, lo que es investigación y evaluación, es la parte de todo lo que es documentación, de ver el proveedor, de ver quién cumple los requerimientos y todo lo demás. En selección ya es ir filtrando esos datos, ir evaluando esos datos y ver cuál es lo que mejor nos conviene y cuál cumple los requerimientos. En postselección es la parte de donde uno hace las pruebas, en que uno ya sabe qué software tener, qué software adquirir y sucesivamente. Entonces uno lo viene, hace las respectivas conversaciones, las respectivas negociaciones con los proveedores, instala las versiones, ve si uno le conviene, ¿no? Y lo que es gestión de arquitectura es básicamente complementar todo lo anterior, o sea, definir cuánto me van a dar mantenimiento, si las actualizaciones, si incluyen las actualizaciones, si no, cuándo nos van a dar soporte y sucesivamente, por qué tiempo vamos a tener un servicio de soporte, cada qué tiempo y todo lo demás. Entonces, esta es la parte de selección de software. A continuación voy a explicar los diferentes tipos de software que pueden haber dentro del departamento TIC y dentro de la organización. Me gustaría comenzar con lo que es sistemas operativos. En sistemas operativos tenemos dos bases fundamentales. Tenemos más sistemas operativos, pero los que se manejan en cuestiones de servidor es Linux y Microsoft Server. Cabe mencionar que aquí solo voy a poner las listas de los que más se utilizan, porque software, como sabemos, hay miles y miles de software. Entonces, todos hemos escuchado lo que es Linux y Windows Server. Bueno, lo que caracteriza a Linux es que es software libre, y Microsoft ya sabemos que es una de las empresas más ricas del mundo, y ya sabemos por qué, ¿no? Entonces, Linux simplemente es un sistema operativo libre. He escuchado y he leído y he tenido comentarios que Linux siempre lo utilizan más para servidores de redes, para controlar flujo de redes, porque es muy bueno en ese terminología. Y lo que es Microsoft, sí lo utilizan bastante, cabe mencionar que lo utilizan bastante. Microsoft sobre todo lo utilizan cuando tienen dependencias de usuarios, cuando tienen un Active Directory, que es para controlar lo que hacen las demás máquinas, porque cabe mencionar que Microsoft es muy bueno en esa área. O sea, es muy bueno para controlar todo eso, darle un dominio
a todas las máquinas. Es excelente. Entonces cabe mencionar también que los precios son bastante altos. Entonces de software libre ahorita acá en Latinoamérica con todos los impuestos estamos hablando de entre 800 y 1200, depende del Windows Server que uno quiera y depende de qué funcionalidad se le vaya a dar. Navegadores, como ya conocemos lo que es navegadores, tenemos lo que predomina en el mercado. En este caso los que predominan en el mercado son el Mozilla y el Chrome. El Mozilla es de software libre, el de Google Chrome sabemos que es de Google, y el de Opera. Básicamente Mozilla es un navegador web libre que hace 3 años dejó de percibir dinero, por eso es que comúnmente siempre cuando ingresamos a este software nos piden una donación, porque comúnmente Google lo financiaba, le daba algunos millones para que trabajaran en desarrollo. Pero Mozilla nace de una idea de software libre de toda una comunidad. Entonces si uno quiere hacer alguna aportación, incluso lo puede hacer. Google Chrome, como sabemos, es el navegador que está a la vanguardia por velocidad y todo, pero tiene una falencia muy grande, que trabaja con bastantes cookies por darle velocidad. O sea, trabajan para darle mayor velocidad al internet, él se carga sus propios cookies y sus propios screen dentro de su carpeta. Entonces eso nos consume una cantidad de memoria RAM impresionante. Y el Opera está entre medio, no es ni tan rápido ni consume tanta memoria, pero está entre medio. Esos son los 3 navegadores. Suite ofimática. Bueno, dentro de Suite ofimática tenemos a Microsoft, que creo que el paquete de Office de Microsoft es un paquete de Office que va acorde, o podríamos decir que es uno de sus productos estrellas, el que más dinero le ingresa. Pero fuera de eso también tenemos una versión de software libre con respecto, que es muy parecido, incluso lo demandó pero no le ganó la demanda, que es el OpenSuite, muy parecido al Office. Tienen la mayoría de las herramientas básicas. El Office tiene muchísimas más cosas, pero todo lo que se utiliza comúnmente, lo básico, lo tiene el OpenSuite. Mi recomendación para los que no quieren gastar, aunque acá en Ecuador pirateamos todo, los que no quieren gastar, es utilizar el OpenSuite, que es de código abierto, como sabemos, lo generó Apache. Y tenemos otro editador de la paquete de Suite, que es el Adobe Reader. En este caso el Adobe Acrobat Reader, porque el Adobe Reader solo te permite leer PDF. El Adobe Acrobat, sí, el que es pagado respectivamente, que te permite editar y hacer todo lo demás. Recordemos que el Adobe Reader se puede considerar como un programa híbrido, porque básicamente lo que hace es que trabaja también con texto, pero te lo convierte a una especie de imágenes, que es el formato PDF, ¿no?, para evaluar. Entonces eso es cuestión ofimática. Tenemos lo que es seguridad y protección, que son los antivirus. Bueno, yo he considerado el AVG y el NOC 32 o el SNET o LINET. Básicamente estos dos ahorita en la actualidad están a la vanguardia, pero cabe mencionar que hace par de años el Kaspersky estaba a la vanguardia. Ahorita está desarrollándose bastante lo que es el Panda y sucesivamente. Todo antivirus es pagado cuando uno quiere utilizar todas las funciones del antivirus. Básicamente el AVG aquí dice que es gratuito, y básicamente también es gratuito. El Avast es gratuito, el Panda es gratuito, pero te limitan a utilizar solo ciertos módulos que ellos tienen, no todos los módulos. Por ejemplo, en el AVG en modo gratuito no está el anti-spam y tampoco está el anti-hacker, y la protección web está corriendo a medias. Entonces la versión pagada sí corre todo acorde. Entonces básicamente esos son los dos que están ahorita a la vanguardia a mi criterio personal. Entonces esos dos los puse. Base de datos. En lo que es cuestión de base de datos relacionales tenemos el MySQL, tenemos el Oracle y el Postgre. El MySQL sabemos que lo utilizamos la mayoría porque es una versión gratuita y todo lo demás es software libre, y tiene muy buenas bases. Para mí tiene muy buenas bases. Lastimosamente el MySQL tiene un pequeño inconveniente. El inconveniente es que llegando a los 7 millones, me parece, o no sé si ya han modificado ese parámetro, a los 7 millones de registros, el SQL se cae.
ya te pide ahí sí que lo compres o que compres un módulo para seguir guardando datos. Bueno, el Oracle toda la vida ha sido pagado y seguirá siendo pagado para utilizar todas sus funciones, y tenemos el PostgreSQL que está ingresando mucho al mercado porque tiene muchas ventajas, entre ellos los esquemas, las vistas, hace muchas funciones y me parece muy bueno que se están lanzando al mercado. Pero cabe mencionar que estas son bases de datos relacionales. Dentro de las bases de datos no relacionales, como tenemos los Big Data, tanto lo que es el Mongo, por ejemplo, está ingresando mucho al mercado por manejar datos a gran volumen. Entonces eso es con cuestiones de base de datos. Con servidores web, dentro de los servidores web, bueno, tenemos lo de siempre, ¿no? Cuando queremos poner un servidor web dentro de nuestra misma empresa, dándole un dominio, unas IP públicas y sacando nuestros propios hosting desde nuestra empresa. Entonces tenemos lo que es Apache, el HTTP server, y también tenemos el Tomcat. El Apache Tomcat, también llamado Tomcat, pero en otras partes también llamado Hakata. Bueno, son servidores HTTP que nos permiten tener nuestras propias páginas web, nuestros propios hosts en nuestra propia empresa, dentro de nuestro propio dominio. Bueno, clientes de correo electrónico. Dentro de Latinoamérica se ha popularizado bastante lo que es Zimbra. Zimbra, como es de software libre, ha cogido bastante. Bueno, el de Microsoft en lo que es correo electrónico, cabe mencionar que es correo gratuito, pero cuando ya se quiere hacer una contratación de correos corporativos, ya te comienzas a pagar una cierta cantidad. Bueno, y también tenemos lo que es Outlook para manejar esto. Y tengo uno que es llamado Evolution, que es uno que se está dando bastante, pero en Europa también es de software libre, lo están utilizando bastante. Es originalmente desarrollado por Simian, que es un proveedor europeo. Entonces está evolucionando bastante, lo están utilizando bastante. Tenemos herramientas de redes. Estas herramientas de redes, especialmente para la parte de seguridad, es una parte bien fundamental. Cabe mencionar que estas son aplicaciones. Cabe mencionar que las grandes compañías o las grandes organizaciones tienen software especializado para desarrollar todas estas funciones. Por ejemplo, el Wireshark es multiplataforma, lo utilizan porque trabaja para Linux, para Microsoft, es multiplataforma, trabaja para algunos, es de software libre. Pero básicamente si uno quiere utilizar todas las propiedades de este programa, uno puede comprarlo con todos los módulos. El Wireshark simplemente lo que te hace es como la persona en medio, una de las principales funciones que la utilizan, sino que se ubican en medio y comienzan a ver el tránsito de cuánto se va, de cuánto regresa y sucesivamente. Otra aplicación es el OSINT, que también utiliza licencia gratuita y también está diseñado para ayudar a la seguridad de las computadoras, para ver el tránsito de las computadoras. Bueno, y como yo anteriormente dije que el sistema que más utilizan es Linux, con cuestiones de red por seguridad, y lo que más utilizan en Linux es el famoso Snort. Es un sistema de software libre igualmente, y te evalúa todo lo que pasa en tu red. Te coge, te genera un reporte, te genera todo, a qué hora, cómo y desde qué puerto. Muchas veces te guarda hasta la ruta de por cuántos routers pasó. O sea, te guarda todas las direcciones IP. Sabiéndolo programar y sabiéndolo utilizar, lo que es Snort es muy bueno, es el que mayor porcentaje utilizan a nivel mundial para utilizar esto. Claro, cuando no tienes un software especializado, ¿no? Y tenemos lo que es acceso remoto. Lo que tenemos en acceso remoto tenemos lo que es PuTTY, lo que es WinSCP y lo que tenemos el TeamWeaver. Son los programas que más se están utilizando. El PuTTY es gratuito, el WinSCP es también de software libre, y el TeamWeaver, bueno, el TeamWeaver es comercial y no comercial. O sea, sí se pagan
y porque la versión no comercial te permiten ciertas conexiones y otras no conexiones. Bueno, lo que es el PuTTY simplemente es una conexión de Telnet. O sea, para hacer Telnet es para conectarte comúnmente. La mayoría de la gente, casi todo el mundo lo utiliza, simplemente es para conectarte a los servidores, hacer una conexión segura a un router, hacer conexión segura a un switch, a un bridge. Básicamente para eso se utiliza el PuTTY. Lo que es el WinSCP lo utilizan para transferir información de un punto a otro punto. Básicamente es de software libre, utiliza cadenas VPN para transferir estas cosas. Y el TeamWeaver creo que la mayoría lo hemos visto. Ahorita porque ya se volvió más estricto, ya no te dejas tantas secciones conectarte, ya se está ingresando otro al mercado, que es uno llamado ANI, que no lo puse, pero el ANI es un software que hace lo mismo que el TeamWeaver, pero es 100% gratuito y te permite cuantas conexiones y sesiones tengas ahí sin ningún problema. Pero el TeamWeaver básicamente tiene muchísimas alternativas. Tienes desde transferir archivos, desde controlar la máquina, desde escuchar, desde poner el audio y todo lo demás. Y por último tenemos lo que es controles de versiones. En lo que es control de versiones puse los tres principales. Bueno, el JIT es el principal, es el que todos los programadores están utilizando o estamos utilizando, que es para controlar las versiones. Simplemente están en las nubes. Y nosotros podemos controlar todas las versiones que accedemos allá sin mayor problema, y simplemente con una línea de comando guardamos y se nos guarda otra versión, y sucesivamente. Lo mismo hace el Remix, lo mismo hace el Bazaar. Principalmente todos son de software libre. El que más se utiliza, el que más fluencia tiene, es el JIT y su versión posterior, que es el JIT. Bueno, con esto ya terminé la parte de selección de software y esos son los temas que me tocaron. Muchas gracias por haberme escuchado. Bueno, yo les voy a hablar sobre la selección de hardware. Estándares. En los estándares se incluyen las especificaciones técnicas de lo que deberá ser utilizado en toda la organización. Estas especificaciones pueden ser anexadas en una ficha técnica que contiene las características principales del activo a estandarizar. Es importante que la decisión de qué utilizar, cómo y cuándo se tome en base a la estrategia global de la organización. La selección de la herramienta debe someterse a un proceso de evaluación previa donde se justifica su uso y en cómo apoya el uso de esta a la estrategia del negocio. Selección de hardware. Adquisición de hardware. Hardware es el conjunto de elementos físicos, mecánicos, eléctricos y electrónicos que forman parte de una computadora y mediante los cuales ésta consigue elaborar y ejecutar una serie de instrucciones preestablecidas. Han de considerarse los siguientes puntos para la adquisición de hardware. 1. Determinación del tamaño y requerimiento de capacidad. En estos incluye el tamaño interno de la memoria, velocidad de procesamiento, números de canales para lo que es la entrada y salida de datos y comunicaciones, tipos y números de dispositivos de almacenamiento. 2. Evaluación y medición de la computadora. En esto se incluye lo que es la velocidad de procesamiento, el tiempo de respuesta para envío y recepción de los datos desde las terminales. 3. Compatibilidad. Nivel de calidad, desempeño igual al original, garantías, acuerdos de servicio. 4. Factores financieros, que pueden ser por alquiler o renta o compra. Mantenimiento y soporte técnico, garantías, términos de mantenimiento y servicios y respuestas. 6. Planificación dentro de la organización. Esto quiere decir que plantear los objetivos que se desean alcanzar a largo plazo o qué tipo de organización se desea hacer en el futuro no es solo una clave para el éxito, sino una necesidad para la supervivencia. A continuación, hablaremos sobre el ROI, que sus siglas representan lo que significa Return on Investment. La relación entre el valor de la información y el coste de obtenerla puede ser medida utilizando ratios conocidos como el ROI, el cual compara los beneficios con la inversión en la que se incurre para lograr tales beneficios.
Adicionalmente, para el caso específico de valoración de inversiones en sistemas de información, es muy común añadir diversos gastos a la inversión. En el caso de que el valor generado por el sistema de información se pueda cuantificar monetariamente, se podría valorar el alcance del sistema cuando el ROI arrojase un resultado mayor que 1. La inversión sería económicamente viable. Sin embargo, si es menor a 1, desde una perspectiva económica y financiera no interesaría invertir en dicho sistema de información. En cuanto a las siglas EOL, que significa End on Life, significa fin de vida útil. Es un término utilizado con respecto a un producto suministrado a los clientes, indicando que el producto está al final de su vida útil y que el vendedor dejará de comercializarlo, venderlo o reelaborarlo. En el campo de la informática, el concepto de EOL tiene la importancia en la producción, soporte y compra de productos de software y hardware. ¿Qué sucede cuando se considera que los productos han llegado a su fin de vida útil? Las empresas que tienen equipos al final de su vida útil pueden seguir utilizando sus equipos durante largos periodos de tiempo. Muchos fabricantes de equipos originales todavía apoyan el mantenimiento de software durante este periodo de hasta 5 años, pero el mantenimiento y el soporte de hardware no se proporcionarán. ¿Por qué los productos pasan al final de su vida útil? Los modelos más nuevos y la tecnología avanzada son dos de las razones principales por las que los fabricantes de equipos originales hacen el cambio. A medida que los productos envejecen, los costos asociados con la fabricación de piezas y prestación de asistencia pueden llegar a ser costosos por el fabricante, que ha encontrado formas nuevas e innovadoras de racionalizar los productos y las operaciones. Implementación de hardware y software. Implementación de hardware. A la hora de implementar un equipo al centro de cómputo hay que tener en cuenta las necesidades de la empresa o organización. Por ello se debe tomar en cuenta varios factores. Estos son los puntos que se toman en cuenta para la implementación de hardware. Protección de energía, que conlleva lo que es la corriente eléctrica debe ser confiable y estable. Cada equipo de cómputo debe estar conectado a un regulador. Un regulador de voltaje se considera como un equipo eléctrico que acepta una tensión de voltaje variable de la entrada. 2. Unidad de energía interrumpida, lo que conocemos como UPS, ya que este convierte el suministro en corriente alterna de corriente directa que se almacena en algunas baterías, por lo cual si la corriente se interrumpe, los equipos seguirán funcionando hasta que las baterías tengan carga. 3. Factores climáticos. Se debe tener un sistema de aire acondicionado que se dedique exclusivamente al centro de procesamiento de datos. La temperatura de un centro de procesamiento de datos debe ser comprendida entre 81 y 21 grados centígrados. La humedad relativa del aire debe estar comprendida entre el 45 y el 65%. Un área cerrada donde no entre ni polvo ni humedad. 4. Ubicación física. Esto incluye lo que son los muebles seguros tanto para los equipos como para el personal, y es importante que los accesos de salida estén bien obstaculizados. 5. Medidas de seguridad. Alejarse de las fuentes directas de polvo, tratar de evitar las corrientes de aire, elegir un lugar adecuado donde no estorbe y que no corra peligro de caer. 6. Acceso y seguridad. No cualquier persona puede hacer uso de un equipo. Las computadoras deben tener protegido acceso contra no autorizados. Debe existir personas encargadas de la seguridad de los equipos. 7. Iluminación. La iluminación no debe alimentarse de la misma fuente que de los equipos de cómputo. Debe evitarse la luz directa para poder observar adecuadamente la pantalla y pintar la oficina con colores tenues y el techo blanco para activar la reflexión. 8. Instalaciones eléctricas. Es imprescindible hacer un análisis con todos los equipos y dispositivos que se vayan a utilizar, como si se fuera a trabajar con todos al mismo tiempo. Así que se puede obtener la carga máxima que se pudiera llegar a utilizar. Piso falso.
Da la facilidad de distribuir el sistema de enfriamiento, ocultar y distribuir el cableado. Permite cambios de distribución de los equipos o ampliaciones de los mismos con el mínimo costo. Provee una superficie uniforme y plana que cubre todos los cables. La base guarda uniformidad estructural para soportar cargas distribuidas en un área mínima de 40 centímetros cuadrados. Y por último, presentan la facilidad de ser conectados a tierra en diferentes puntos, lo cual ayuda a descargar la estática que se produce en las superficies. 10. Cableado. Se debe procurar que por debajo del piso falso, donde es importante ubicar los cables de forma separada. Evitar conectar múltiples dispositivos en el mismo toma corriente. Evitar sobrecargar los cables con extensiones o equipos de alto consumo. Cambiar cables eléctricos siempre que estén perforados o con roturas. Y como número 11 tenemos lo que es la topología de red, que la conocemos como en tipo bus, estrella, anillo, malla y árbol. Implementación de software. Involucra algunos aspectos que son contexto organizacional en cuanto a los actores involucrados en las diferentes instancias. Y para los sistemas de información existen diversos modelos de proceso y de gestión que guían el ordenamiento y sistematización de su desarrollo. Y los modelos más utilizados para la implementación de software son el estándar IEEE 1074, el ISO 12207, el modelo integrado de ingeniería de software, ingeniería de sistemas CMMI, el proceso RUP, las metodologías ágiles como Scrum. Los procesos dedicados para la implementación de software son DIS, que significa distribución del software ensamblado, GEST, gestión de la implantación, ACTP, actualización de los procesos de la organización, CON, conversión de sistema, CONF, configuración de software, OPER, operación de software y cierre de proyecto. El software malicioso. El software malicioso es un código informático, script web diseñado para la creación de vulnerabilidades en un sistema, dando paso a la creación de puertas traseras que generalmente se utilizan para el tráfico de información. El malware hace referencia explícita a un software malicioso, pero un código malicioso incluye scripts de sitios web que pueden explotar vulnerabilidades con el objetivo de cargar más malware a un equipo. Existen algunos, pero como por ejemplo podemos tener el keylogger. El keylogger es un software o hardware que puede interceptar y guardar las pulsaciones que realizamos con el teclado. Existen dos tipos, tanto hardware como software. Como software, el cual forma parte de otros tipos de malware, como los troyanos o Rocket. Este es el más sencillo de instalar, ya que puede hacerse de manera remota. Los keylogger como hardware son menos habituales y más difíciles de instalar, ya que la persona que desea instalarlos necesita tener acceso físico al equipo. El virus es otro tipo de software malicioso. Un virus informático es un programa o fragmento de código que se carga al equipo sin el consentimiento o permiso del propietario. Un virus puede propagarse a través de equipos o red haciendo copias de sí mismo, del mismo modo que un virus biológico se transmite de una persona a otra. Existen diferentes tipos, entre ellos tenemos los worms o gusanos. Los gusanos informáticos se propagan de un ordenador a ordenador, pero a diferencia de un virus, tienen la capacidad de propagarse sin ayuda de una persona. Lo más peligroso de los worms o gusanos informáticos es su capacidad para replicarse en un sistema, ya que pueden replicarse en dispositivos extraíbles como memorias USB e infectar más equipos. Los troyanos. Los troyanos son un software malicioso que se puede ocultar dentro de otro archivo que puede parecer normal, por ejemplo un archivo PDF o un RAR. La mayoría de los troyanos tienen como objetivo controlar el equipo de un usuario para robar datos e información, o también cargar más software malicioso al equipo de la víctima. Los spyware es un tipo de malware difícil de detectar. Este recopila información sobre los hábitos o su historial de navegación o información personal que a menudo una persona utiliza en internet para enviar esta información a un tercero,
Por ejemplo, si realizamos una compra por internet e ingresamos los datos de nuestra tarjeta de crédito, un spyware es capaz de obtener los datos que hemos ingresado y mandarlos a otra persona. Los ransomware. El ransomware es un software malicioso que al infectar nuestro equipo le da acceso al ciberdelincuente la capacidad de bloquear el dispositivo desde una ubicación remota y encriptar nuestros archivos, quitando el control de toda nuestra información y datos almacenados, y luego pidiendo tipo rescates para devolvernos el control sobre estos. Los adware son software publicitario, el cual es un programa que va a mostrar u ofrecer publicidad no deseada, ya sea incrustada en una página web. Es un software que muestra publicidad que va a ser molesta, ya que se va a mostrar cada cierto tiempo. Los rockets son un programa que permiten a los hackers acceder y robar información de los equipos de los usuarios sin ser detectados. Las telecomunicaciones. Las telecomunicaciones vienen del prefijo griego distancia, tele, que es distancia, y del latín comunicare. Es una técnica que consiste en la transmisión de mensajes de un punto a otro, normalmente con el atributo típico o adicional de ser bidireccional. Como la información van en dos sentidos. La persona que transmite en este momento luego también será la que recibe. El término telecomunicaciones cubre todas las formas de comunicación a distancia, incluyendo la radio, la telegrafía, la televisión, telefonía, transmisión de datos e interconexión de computadoras a nivel de enlace. Existe la fuente de información, que puede ser una persona o un dispositivo mecánico, eléctrico o electrónico, que será la que genera y la que envía la información a través de un canal que va a ser el medio por el cual la información va a transmitirse hasta un receptor, que es la persona que va a recibir y que va a interpretar la información que le hemos enviado. Las aplicaciones. Una aplicación informática es un tipo de software que permite al usuario realizar uno o más trabajos. Por ejemplo, los procesadores de texto, que permiten al usuario crear diferentes trabajos con texto. Además, este puede crear y modificar el texto a su gusto. Las hojas de cálculo también son un ejemplo de aplicaciones informáticas, mientras que los sistemas operativos o programas de utilidades, como los antivirus, que cumplen tareas de mantenimiento, no forman parte de estos programas. Los browsers. Los browsers o navegadores web es un programa informático que facilita al usuario la navegación por la red. Esto es poder visualizar e interactuar con páginas web de cualquier red. Las páginas web suelen estar codificadas según un lenguaje de programación que generalmente es HTML, que el navegador debe ser capaz de decodificar para ser interpretado. Además, se encarga de comunicarse con el servidor mediante un protocolo de red determinado, que generalmente es HTTP o HTTPS. Un código es una serie de símbolos que por separado no representan nada, pero al combinarlos pueden generar un lenguaje comprensible solo para aquellos quienes lo entienden. Un código puede ser interpretado si se conoce su fuente, es decir, de dónde proviene y cuál es su objetivo, para qué sirve. Un programa se denomina código fuente al que realizan los programadores utilizando un lenguaje de programación determinado, dando instrucciones que luego deben ser traducidas a un lenguaje que la computadora sea capaz de leer e interpretar, usándose para ellos el formato binario. Código también hace referencia a un conjunto de normas que ciertas personas o un conjunto de ellas han deseado establecer como un código de ética. También es utilizado en otras áreas como la medicina para hacer referencia al código genético de una persona. La convergencia. La convergencia es una expresión que se utiliza principalmente en el ámbito de las telecomunicaciones para denominar redes, sistemas y servicios que se generan a partir de tales redes, sistemas y servicios o combinándolos. Además, pueden hacer referencia a tecnologías previamente separadas, como la voz de los datos y aplicaciones de productividad, que ahora pueden compartir recursos e interactuar entre sí sinérgicamente, creando nuevas posibilidades. La demarcación y la señalización de los límites es la señalación y de los límites de algo, especialmente de un país o un terreno. La demarcación de fronteras
la demarcación de las ciencias humanas y sociales no han conseguido ponerse de acuerdo en lo que respecta al criterio de demarcación y una demarcación clara entre dos partes del territorio nacional. DHCP. DHCP es un protocolo de red de tipo cliente-servidor, mediante un cual un servidor asigna dinámicamente una dirección IP a otros parámetros de la configuración de red a cada dispositivo que está conectado a esta red, para que puedan conectarse con otras redes. Este servidor posee una lista de direcciones IP dinámicas y se las va asignando a los clientes conforme estas van quedándose libres, sabiendo en todo momento quién ha estado en posesión de este IP. En este caso, el servidor tiene una lista de direcciones IP, el cual al momento de un dispositivo conectarse, le va asignando una dirección al nuevo dispositivo, y a la vez va teniendo como una lista de qué equipo le asigna cada dirección IP, para que al quererse luego comunicar entre ellos a través de esta dirección IP, el equipo que las asigna, que suele ser un router, sepa a qué equipo está asignada esa dirección. El HCP se puede asignar de diferentes formas, por ejemplo, asignación manual, asignación automática y asignación dinámica. En la asignación manual, el administrador de una red configura manualmente las direcciones IP del cliente del cliente en el servidor de HCP, es decir, le asigna el administrador una dirección IP a un equipo específico. La asignación automática, el cliente de HCP va a asignar una dirección IP a todos los equipos a la primera vez que se va a conectar al DHCP server. Y la asignación dinámica, el servidor de HCP asigna una dirección IP a un cliente de forma temporal. Es decir, en este momento, al conectarse a un dispositivo, le va a dar una dirección IP. Y luego, que va a servir por un tiempo. Y luego de un tiempo está asignado, refresca y le asigna una nueva de la lista que tiene para poder asignar. El nombre de dominio o DNS. El término general es un nombre de dominio, es la dirección de una red que posee una página web determinada. Por ejemplo, www.ejemplo.com. Este debe ser único. Por tanto, como las huellas digitales, no puede existir dos iguales. El nombre de dominio va a hacer referencia a una dirección, va a traducirse a una dirección IP, ya que es mucho más fácil para un usuario recordar un nombre. Por ejemplo, google.com en lugar de 192.168. algo. Y el cliente le va a ser mucho más fácil recordar un nombre que una serie de números. El ISP. El ISP, de las siglas Internet Service Provider, es el proveedor de servicios de Internet, es decir, la empresa que vende a los usuarios la conexión a Internet. Así, un mismo ISP brinda a su conjunto de clientes acceso a la web a través de distintos medios de tecnología, por ejemplo, el DSL o banda ancha, el dial-up, un cable modem, GSM, etc. En un mismo país o región puede existir diversos tipos de ISP que constituyen entre todos un mercado. Por ejemplo, en Ecuador existen Claro o CNT, que son dos empresas ISP que venden servicios de Internet a los usuarios a través de cable modems o también móviles. Los manejos de errores en telecomunicaciones. Un servidor o cliente de HCP también puede servir de ayuda con posibles problemas de uso de DHCP una vez finalizada la configuración. Estos pueden ser la solución de problemas del servidor de HCP, que el problema del NIS más el almacenamiento de datos de HCP, o los errores de asignación de la IP dinámicas. Los problemas de NIS más el almacenamiento de datos de HCP. No se pueden seleccionar NIS como almacenamiento de datos de HCP. Las NIS no están bien configuradas como almacén de datos de HCP o problemas de acceso a la NIS para el almacenamiento del DHCP.
errores de asignación de las direcciones IP en el DHCP. Cuando un cliente intenta obtener o verificar una dirección IP, es posible que se registren problemas de syslog o en la salida del modo de depuración de un servidor. El firmware. El firmware o soporte lógico inalterable es un programa informático que establece la lógica a más bajo nivel que controla los circuitos electrónicos de un dispositivo de cualquier tipo. Está fuertemente integrado con la electrónica del dispositivo. Es el software que tiene directa interacción con el hardware, siendo así el encargado de controlarlo para ejecutar correctamente las direcciones externas. De hecho, el firmware es uno de los 3 principales pilares del diseño electrónico. En resumen, un firmware es un software que maneja físicamente al hardware. El programa BIOS de una computadora es un firmware cuyo propósito es activar una máquina desde su encendido y preparar el entorno para cargar un sistema operativo en la memoria RAM y en el disco duro.